Muy buenas tardes, saludo a todos mis hermanos con la dulce paz del Señor. Sean bendecidos en esta noche, que el Señor los esté guardando, los esté bendiciendo, que el Señor esté allí poniendo su mano sobre cada uno de allí de los que se están conectando, que el Señor me lo bendiga grandemente. Así que vamos a estar dando inicio a un nuevo mensaje, una nueva reflexión en este día, un nuevo para poder ayudarnos a poder seguir avanzando en el camino, en las cosas del Señor, que es un bálsamo para nuestras vidas. Dice que la palabra es un bálsamo para nuestras vidas, para nuestra mente, para nuestra alma, para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu. Dice que es un bálsamo. Allí donde no hay paz, dice que produce paz la palabra. Dice que la palabra del Señor es como una espada de dos filos. Dice que penetra, que va y viene, dice, y discierne todas las intenciones del corazón, los pensamientos. Así que mire qué poderosa que es la palabra del Señor. Mire qué poderoso que es la palabra del Señor, así que lo que está haciendo, así está tocando, está así obrando en la vida de cada uno de mis hermanos. A ver que voy a estar ahí acomodando, si no me equivoco, déjeme que mire acá. Santo es tu nombre. A ver. Gloria a Dios, ya está. Pido disculpas, estaba acomodando algo que debía salir ahí. Así que la palabra del Señor es como una espada de dos filos que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que el Señor nos ayude en este día a poder entender y comprender que la palabra del Señor es vida. La palabra del Señor es viva y es eficaz, dice su palabra. Y vamos a estar yendo a una introducción en este día. Siempre nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, los que buscamos de las cosas de Dios, los que anhelamos de Dios, ¿no es cierto? Y la mayoría de los mensajes que se suelen dar son mensajes, algunos de prosperidad, otros de que Dios te devuelve el doble, otros de que Dios te puede dar una casa, Dios te va a renovar y te va a restituir el ministerio, Dios, y tantas cosas que está bueno eso. No digo que esté malo, que está bueno que Dios haga y obre en la vida de cada uno de los creyentes. Y uno de los mensajes fundamentales que solemos dar, que suelo dar yo, siempre es la vivencia diaria que uno tiene en el vivir, en el caminar y en el andar. Dice su palabra que en los últimos tiempos la palabra de Dios se va a predicar por testimonio. Y el testimonio es lo que a uno le sucede, lo que a uno le pasa, lo que uno ve de las cosas de Dios, que uno ve cuando Dios obra así. Y entonces cuando usted ve que Dios obra o hace un milagro o hace prodigios, maravillas en su vida, en su casa, en su economía y cuantas otras cosas más, entonces usted lo primero que hace es contar el testimonio que Dios ha hecho en su vida. Y eso aumenta la fe del que está escuchando, ¿no es cierto? Aumenta la fe del que está allí queriendo, que está apocado, que le cuesta poder entender y comprender que realmente hay un Dios que es por sobre todas las cosas, ¿me entiende? Por eso dice que en los últimos tiempos se va a predicar por testimonio. Entonces, como yo le estaba diciendo, muchas veces uno predica, yo en mi caso predico por testimonio. Siempre predico la vivencia diaria, no solamente las vivencias diarias, sino los errores diarios, las cosas que uno diariamente batalla día tras día. Dice su palabra, basta cada día su propio mal. Entonces, cuando uno está batallando día tras día, todos los días hay una batalla nueva en las cosas del Señor. Así que, amados amigos, hermanos, quiero decirles en esta tarde, con esta introducción, para que comprendamos que muchas veces se nos enseñan que tenemos que luchar, que tenemos que batallar, que tenemos que pelear,
contra pecados que siempre nos nombramos día tras día en nuestras prédicas y en otras prédicas también, que suelen anunciar, ¿no es cierto? Entonces, gloria a Dios. Entonces siempre nombramos muchas clases de pecado. Yo digo adulterio, cuántas cosas más que pueden surgir que manifiestas son las obras de la carne, ¿no es cierto? Pero nos olvidamos que en la Biblia también Dios se enoja mucho con lo que es pecado espiritual. Y uno de los ejemplos que nos da el Señor en este día, o en la palabra del Señor, es cuando la iglesia del Señor dice que se olvida de su primer amor. Así, cuando ha tenido un encuentro con Dios, nosotros, los que estamos hablando la palabra de Dios, los que estamos predicando, siempre en nuestro peregrinar evangélico, siempre hemos tenido un encuentro con Dios. Gracias a ese encuentro pudimos reproducir ese cambio que anhelábamos, o que Dios anhelaba en nuestras vidas. Gracias a ese encuentro pudimos ser de testimonio para muchos de los que están mirando, ¿no es cierto? Entonces quiero decirle, hermanos, amigos, que el Señor, una de las cosas que hace, que no solamente se habla de pecados carnales, sino también que hay un pecado espiritual. Y lo voy a leer como modo de introducción para que usted vaya viendo nomás. Dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 2 y el versículo 1, dice la palabra del Señor, dice, y el versículo, capítulo 1 y el versículo, y voy a leer el versículo 2, dice la palabra del Señor, lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado, y a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Santo es tu nombre. En este capítulo, estos versículos, Dios hace énfasis en que muchos hermanos, muchos cristianos, muchos apóstoles, muchos pastores, muchos ministros, mucho pueblo del Señor, dice que ha dejado su primer amor. Entonces, y habla de que se tienen que arrepentir. Entonces, si hay un arrepentimiento, tiene que haber un cambio de mentalidad, amados amigos. Entonces dice que nos tenemos que arrepentir, se tiene que arrepentir. Y así estamos en estos últimos tiempos. He estado observando, he estado viendo, uno siempre está actualizado de todas las cosas, ¿me entiende? Hace poco estuve viendo que un pastor amigo quiere dejar el pastorado. Y entonces eso es lo que sucede, gloria a Dios. Esto es lo que sucede, lo que está sucediendo hoy en día es que se ha perdido el primer amor. Por causa de perder el primer amor, hermanos, amigos, empiezan a ocurrir cosas en nuestras vidas. Empiezan a ocurrir que nos apocamos, que perdemos el rumbo, perdemos la visión, perdemos el propósito de Dios por causa de haber perdido el primer amor en Dios, ¿me entiendes? Y Dios lo llama, a ese primer amor lo llama como si fuese un pecado, pero un pecado espiritual, ¿me entiendes? Entonces le dice a la iglesia, a esa iglesia, a la iglesia de Efeso, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete, le dice. Y arrepentirse quiere decir que tenemos que cambiar esa mentalidad, amados amigos. Tenemos que cambiar esa mente. ¿Para qué? Para que Dios no se enoje. Porque casualmente venía lo que le estaba contando, que he visto ministros que quieren dejar el pastorado. Y yo meditaba y oraba y le decía a Dios que una de las cosas fundamentales que el enemigo quiere hacer, que el diablo quiere hacer sobre nuestras vidas, sobre la familia,
es sacarle la visión, sacarle el propósito. Cuando el enemigo trabaja y saca esa visión y saca ese propósito, lo primero que hace, gloria a Dios, es perder el primer amor. Y cuando uno empieza a perder el primer amor, amados, amigos, nos volvemos sensuales en la Biblia, en la palabra de Dios, quiere decir que es sin espíritu, ¿me entienden? Y cuando nos volvemos sensuales empezamos a aplicar no el Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y justicia, sino que aplicamos solamente, gloria a Dios, las concupiscencias de nuestra carne, ¿me entiendes? Cuando uno se vuelve sensual, empieza a decir cosas, a hablar cosas, y hablar cosas, pero de uno mismo, no de la palabra de Dios, ¿me entiendes? Entonces, si nosotros nos ponemos a examinarnos a nosotros mismos y podemos ver que nos hemos desviado de la verdad sin darnos cuenta, o tal vez dándonos cuenta, creyendo que estábamos haciendo las cosas bien. Cuando uno sigue caminando, se da cuenta que ha perdido el rumbo, amado, que ha perdido la visión. Cuando uno pierde el rumbo y pierde la visión, lo primero que hace es querer abandonar todo, o tirar todo por la borda de años de servicio, de años de haber estado en el Evangelio, de años de haber estado predicando la palabra. Y no solamente estoy hablando de ministros, también estoy hablando de gente creyente, gente que conoce las cosas de Dios, o gente que quiere conocer las cosas de Dios, ¿me entienden? El enemigo lo que quiere es que usted esté cómodo así, y no tener esa comunión con Dios, no buscar esa intimidad con Dios. Dios le dice a la iglesia de Efeso, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, por lo tanto arrepiéntete. Entonces, amado, lo que tenemos que hacer nosotros, arrepentirnos, no es estar así mostrando una cara de pobrecitos y que la gente nos vea y que diga, ay, mirá, ahí va el arrepentido. No, arrepentirnos, la palabra arrepentirse quiere decir cambiar de mentalidad. Es necesario que el pueblo del Señor en estos últimos tiempos empiece a cambiar la mentalidad, porque el enemigo lo primero que hace es sacar la visión y el propósito de lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces necesitamos cambiar esa mentalidad, amados amigos, porque si no, gloria a Dios, terminamos siendo, como conté en un principio, un varón de Dios que quería dejar las cosas de Dios. Y no solamente un varón de Dios, amado, veo mucha gente que han sido ministros, que han estado trabajando en la obra de Dios y de pronto ya se han olvidado de Dios y han olvidado del servicio que han ofrecido a Dios, que han estado trabajando a Dios, que Dios los ha usado tremendamente. Pero ¿qué pasó? Han perdido la visión, han perdido el propósito, han perdido el rumbo, ¿me entiende? Por causa de que de dejar el primer amor, por causa de estar así creciendo, haciendo las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, ¿me entiende? Me viene a la mente cuando, gloria a Dios, cuando el profeta Elías le dice a su criado, le dice que vaya y vea así cuando estaba por venir una gran lluvia, y lo manda 7 veces, porque las veces que fue dice que él no veía nada, pero tenía que ser perseverante en lo que Dios lo mandaba a hacer, tenía que ser continuo, tenía que tener fe, creyendo de que Dios iba a obrar a favor de su siervo. Y sin embargo el profeta lo tuvo que mandar 7 veces para que entienda que verdaderamente Dios estaba dando una respuesta. Cuando viene, dice que lo único que hizo, y le contó al profeta, le dijo, veo una pequeña nube como una palma de la mano. El siervo vio una pequeña nube, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa? El profeta que lo había mandado, que había tenido una intimidad con Dios, ya sabía que iba a venir una gran lluvia, ya sabía lo que se iba a avecinar, ¿me entiendes? No por la pequeña nube, sino por lo que Dios le había dicho. Entonces, amado, amigo, en estos tiempos muchas veces estamos como el siervo Jesse, yendo y viniendo para ver si Dios nos da una bendición, para ver si Dios nos da una migaja, para ver si Dios nos da esto, para ver si Dios nos da esto. Tanto el cántaro va a la fuente que se termina rompiendo. He visto muchas veces que de tanto... ¿Por qué le digo esto? Llega un momento en la vida del cristiano, en la vida de los hermanos, en la vida de el que está trabajando en la obra de Dios,
llega un momento que empieza a perder credibilidad, amados amigos. ¿Y cómo pierde la credibilidad? Por su testimonio, ¿me entiende? Entonces, cuando usted ya, hay un versículo que siempre me viene a mi mente, siempre, pero no ahora, siempre, que dice que cuando la lluvia bebe agua, cuando la tierra bebe mucha agua, y si no produce fruto, dice que está pronta a ser maldecida. O sea, siempre lo digo para que usted entienda, si usted, usted es un receptor de la lluvia, que es la palabra de Dios, ¿me entiende? Usted es la tierra y siempre recibe palabras, siempre recibe palabras, siempre recibe palabras. Y gloria a Dios porque se restaura, porque Dios lo levanta, porque Dios lo prospera, porque Dios lo sana, porque Dios lo liberta. Pero lo recibe usted, pero no está produciendo frutos, ¿me entiende? Entonces, como no está produciendo frutos, dice que está pronta a ser maldecida, porque la tierra tiene que empezar a producir frutos, ¿me entiende? Está pronta a ser maldecida. Porque si usted agarra una maceta, amados amigos, con tierra, y no tiene el drenaje que corresponde abajo del agua, y usted le sigue echando agua a una plantita, a la tierra, y así, día tras día, regándola, va a llegar un momento que la planta se pudre, y todo lo que está en la tierra también se termina pudriendo, porque no hay drenaje de agua, ¿me entiende? No está produciendo eso. Entonces, así es la vida del cristiano, amados amigos. Así es que somos de continuo, que muchas veces no producimos fruto. Y una de las cosas, gloria a Dios, que hace el enemigo es primero es quitarnos la visión. ¿Para qué? Para que no produzca fruto, para que usted no se encuentre con ese primer amor nuevamente, para que se vuelva sensual, para que no tenga esa intimidad, para que no tenga esa comunión nuevamente con Dios, ¿me entiende? Así me viene, gloria a Dios. Así en el libro de, gloria a Dios, de Jueces, así habla de Sansón, es un varón que fue elegido por Dios, que fue usado por Dios grandemente. Sin embargo, dice que le terminaron sacando los ojos a Sansón. Y usted me dirá, ¿cómo puede ser? Era un hombre fuerte, valeroso. Él dice que tenía salud, los filisteos le tenían temor a él. Sin embargo, terminaron sacándole los ojos. Y a veces pasa, amados amigos, que cuando nos confiamos tanto en las cosas del Señor, ¿me entiende? Resulta que después nos confiamos tanto, que nos termina sacando los ojos el enemigo, nos termina sacando la visión, ¿me entiende? Termina sacando eso que, gloria a Dios, que Dios nos dio, que Dios nos puso en nuestras vidas. Sansón dice su palabra allí en el libro de Jueces, capítulo 16, el versículo 20, dice: y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Los filisteos dice que le sacaron los ojos, los dos ojos le sacaron. Le habían quitado la visión, le habían quitado el propósito, le habían quitado lo que Dios le había dado al enemigo, ¿me entiende? Entonces, una de las cosas que me llama la atención es que no solamente le había quitado la visión y le había quitado el propósito. Nos acostumbramos tanto, amados amigos, de continuo a caer, a volver, a caer, a volver, a caer, a volver, que llega un momento, amado, que Dios se aparta de nuestras vidas. Y usted me dirá, no puede ser, Dios no puede desligarse. Dios se aparta porque nos deja. Nos deja, tenemos el libre albedrío de hacer lo que nosotros queramos, ¿me entiende? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dijo acá? En Sansón dice, y él no sabía, dice, que Jehová se había apartado de él, ¿me entiende? Entonces, cuando viene el enemigo, amado, y usted hace lo que usted quiere, lo que a usted le parece bien, lo que le viene a la mano, como Sansón hacía lo que le venía a la mano, ¿me entiende? Resulta que después, una vez que fue descubierto su fuerza, una vez que fue descubierto lo que estaba haciendo así, desde lo que le daba su fuerza, que era el respaldo de Dios, una vez que fue descubierto, dice que le sacaron los ojos, perdió la visión, amados amigos. Y a veces cuando pierde la visión, lo primero que hace cuando uno pierde la visión, entra en la cárcel. Sansón entró en la cárcel, ¿me entiende? Entró en la cárcel así y se puso lo usaban para trabajar en trabajos pesados, ¿me entiende? Y así está el pueblo del Señor en estos últimos tiempos, amados amigos, hermanos, gloria a Dios. El enemigo
te quita la visión, les ha quitado la visión, les ha quitado el primer amor, les ha quitado, gloria a Dios, las fuerzas, les ha quitado el propósito, les ha quitado las ganas de seguir avanzando. Y por eso muchos quieren claudicar, muchos quieren dejar las cosas del Señor, amados amigos. Y la palabra del Señor dice que dice que persevera hasta el fin, ese será salvo. No importa que tenga errores, que tenga sinsabores, que tenga luchas, que tenga pruebas, que tenga dificultades, amado, pero usted tiene que seguir perseverando en las cosas de Dios, perseverando, avanzando, a pesar de todo, pero no decir voy a dejar las cosas del Señor. Yo puedo decir miles de cosas, amados amigos, pero nunca diré que voy a dejar a Dios. ¿A dónde dice, huiré de su presencia? ¿A dónde me esconderé? O sea, si subiese al cielo y si subiese al fondo de la tierra, Él nos va a encontrar igual, ¿me entiende? No nos podemos esconder de Dios, no nos podemos esconder. ¿A dónde iremos de su presencia? Entonces quiero decirle, hermanos, amigos, amados, gloria a Dios, que dice que Sansón, gloria a Dios, perdió la visión. Y una de las cosas que me viene también así para seguir compartiendo, que vendría a ser esta la palabra central de toda la introducción que vine haciendo, es en el libro de Primera de Samuel, capítulo 11 y el versículo 1. Escuche esto que es importante. Después subió Nahás, escuche esto, después subió Nahás, amonita, y acampó contra Jabes de Galad, y todos los de Jabes dijeron a Nahás, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Nahás, amonita, le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. El enemigo lo que quería, no solamente que el pueblo de Israel hiciese alianza con él, sino también quería que le entregue el ojo derecho. El ojo derecho, amado, es muy importante en la guerra, es muy importante acá en la palabra de Dios, en la Biblia. El ojo derecho, eso que se usaba, era el único que salía cuando usted iba a la guerra, dice que se tapaban con el ojo izquierdo, con el escudo, pero el ojo derecho era que miraba, apuntaba así, si tenía que apuntar con una flecha, si tenía que apuntar, si tenía que salir, ¿me entiende? Era muy importante. El enemigo lo que quería a su pueblo, lo que quería hacer al pueblo del Señor, era sacarle la visión, sacarle el propósito, sacarle, gloria a Dios, para que sea una afrenta para siempre, diciendo que eran esclavos del enemigo, ¿me entiende? De los amonitas. Gloria a Dios. Ya dice que había sucedido que, gloria a Dios, dice que vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Gloria a Dios. Entonces, amados amigos, y ponga esta afrenta. Esta afrenta era que los hijos de Dios, el pueblo de Israel, quería hacer alianza con el enemigo. Fíjese lo que dice acá. En el mismo versículo 1 dice que el pueblo de Israel le decía, haz alianza con nosotros y te serviremos. Escúchenme, amados, amigos, hermanos, pueblo del Señor, ministro. Mucho pueblo está, gloria a Dios, queriendo hacer alianza con el enemigo. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque está viendo, gloria a Dios, que ha perdido el propósito, ha perdido la visión, ha perdido el primer amor, ¿me entiende? Y por causa de perder el primer amor, por causa de que el enemigo le sacó un ojo, o los dos en el caso de Sansón, ¿me entiende? Porque lo primero que hace el enemigo es sacarle la visión. Entonces, lo primero que hizo, dice que el pueblo de Israel, en vez de pelear o en vez de salir a batallar, dice que no, que querían hacer alianza con el enemigo. ¿Sabe por qué, amados amigos? Porque se habían acostumbrado ya, gloria a Dios, gloria a Dios, se habían acostumbrado ya a estar cautivos, a estar presos, a estar en esa situación. Se habían acostumbrado ya. Y por causa de estar acostumbrados, amados, lo primero que hacían es querían hacer alianza con el pueblo. Mira, vamos a hacer una cosa. Lo voy a contar como metafóricamente. Vamos a hacer una cosa. Bueno, está bien, mira. Voy a hacer alianza con vos. Voy a robar, pero se lo voy a dar a los pobres. Para que usted entienda, algo así, ¿me entiende? O sea, voy a robar, pero se lo doy a los pobres. O sea,
una de cal y una de arena, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que quería el pueblo de Israel, hacer alianza con el enemigo, pero no solamente hacer alianza, sino sacarle la visión al pueblo, quería sacarle un ojo, gloria a Dios. Y así, amado, quedó ese famoso, ¿cómo se le dice? Que te sale un ojo de la cara, ¿se acuerda el famoso dicho ese? Te saca un ojo de la cara, bueno, ese es el famoso dicho por medio de esta palabra. Ahora bien, gloria a Dios. Quiero decirle esto, amados, hermanos, amigos. No solamente, gloria a Dios, tenemos enemigos, como dije en un principio, no solamente tenemos enemigos como Naas. Naas quiere decir serpiente antigua, representa al enemigo, representa a Satanás, ¿me entiende? Entonces, dice su palabra, dice que no solamente tenemos el enemigo externo que estamos viendo, que es lo que vivimos diariamente, que no tenemos que drogarnos, no tenemos que robar, no tenemos que adulterar, no tenemos que fornicar, no tenemos que mentir, y cuántas cosas más, ¿me entiende? Que manifiestas son las obras de la carne, pero cuántas cosas más y no tenemos que hacerlo, ¿me entiende? Esas son las alianzas que, gloria a Dios, que uno hace con el enemigo. Pero es lo que usted ve nada más. Pero también, gloria a Dios, tenemos enemigos internos. Y internos muchas veces lo tenemos adentro de la iglesia, por ejemplo, para que usted tenga una idea. Gloria a Dios. Dice en el mismo capítulo 11, el versículo 12, fíjese, tiene la batalla con el enemigo externo. El versículo 11, el capítulo 11, el versículo 11 dice así la palabra del Señor. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en el medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El enemigo fue vencido gracias a la alianza de todo el pueblo de Israel, gracias a que se juntaron, gracias a Saúl que tomó una decisión correcta, gloria a Dios, así de que todos tenían que juntarse para batallar contra este enemigo que querían tener cautivo al pueblo de Israel, ¿me entiende? Sacándole un ojo, ¿me entiende? Ahora bien, fue derrotado, pero también adentro del mismo campamento, adentro de la misma iglesia, adentro del mismo pueblo de Dios, dice el versículo 12 y dice: el pueblo entonces dijo, escúcheme, ¿quién dijo? El pueblo. Los que habían ido a batallar, los que habían ido a matar allí, a ayudar a sus hermanos. Bueno, el pueblo dijo a Saúl, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos de esos hombres y los mataremos. Quiere decir que también había, hermanos, enemigos adentro de la congregación, adentro allí del pueblo de Dios también. No solamente había enemigos externos, sino también había enemigos internos, ¿me entiende? Que querían matar a los que muchas veces hablaron mal de Saúl, hablaron mal del cielo. Vamos a hacer una cosa, hablaron mal de Saúl, vamos a matarlos. Y sin embargo Saúl no permitió eso, no permitió que se levanten en contra de sus hermanos, ¿me entiende? Pero quiero decirle que no solamente tenemos enemigos externos que se ven en nuestras vidas, en la carne, en nuestra familia, en nuestro andar diario, sino hay enemigos internos, como lo dije en un principio cuando le dije que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces esos enemigos internos, amados amigos, son los que muchas veces nos dejan y nos sacan del propósito de Dios y de la visión de Dios, ¿me entiende? Aquí, gracias al Señor, el rey Saúl pudo agarrar y derrotar al enemigo, gracias a Dios que pudo derrotar al enemigo, y bueno, y así obteniendo la victoria. Pero también había que derrotar a los que estaban adentro. Amados hermanos, amigos, nosotros somos los que tenemos que derrotar cosas que hay en nuestras vidas internas muchas veces. Cosas que no nos dejan avanzar, que nos tienen estancados. Así como lo dije en un principio, un varón conocido de muchos años, y empezó a publicar que quería dejar el pastorado. Y yo me pregunto esto, ¿no es cierto? Digo, ¿dejar el pastorado por qué? Porque a lo mejor el intendente no le dio un puesto al lado de la intendencia, o porque no les puede sacar los diezmos y la ofrenda a los hermanos.
Y no estoy hablando de diezmo, estoy hablando de ejemplos. O porque no puede tener no puede ser elocuente al lado de grandes varones de renombre. ¿Y cuántas otras cosas más? Yo digo esto, la palabra de Dios dice esto, amados hermanos, amigos, dice, busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces, yo lo único que tengo que preocuparme como siervo, como ministro de Dios, es buscar su reino y su justicia. ¿Me entiendes? Porque yo sé que después Dios va a obrar, Dios me va a recompensar, Dios va a ser el que va a abrir la ventana de los cielos. Y porque todas las cosas van a ser añadidas. Pero si no buscamos el reino de Dios y su justicia, y buscamos aparentar, buscamos ser elocuentes, buscamos que seamos de renombre, pero para el de afuera, para que nuestros ojos, gloria a Dios, los ojos carnales vean lo que la gente ve, y nos miramos con ojos espirituales. Entonces quiero decirle, amados amigos, hermanos, que el Señor en esta noche está escudriñando nuestro corazón, está escudriñando nuestra mente, está escudriñando nuestro espíritu para ver que las cosas que tenemos adentro de nuestras vidas. Así, cuando dije en un principio, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ese primer amor es cuando uno busca a Dios, cuando uno anhela tener esa comunión íntima con Dios, cuando uno quiere, así, cuando uno, me acuerdo que sentía esa presencia, que lloraba, que anhelaba estar en la casa del Señor, y cuántas otras cosas más, amados amigos. El enemigo lo que quiere es robarnos la visión, robarnos el propósito, y no tenemos que permitirle eso. Sansón, gloria a Dios, fue encarcelado y fue sacado sus ojos. Pero con el tiempo, gloria a Dios, ¿qué hizo? Dice que le empezó a crecer el pelo. Y empezó a crecer el pelo, dice, y Dios estaba con él. No dijo Dios no estaba con él. Y Dios estaba con él. Entonces, quiero decirle, amados, amigos, hermanos, ahí lo voy a leer de vuelta, que es lo que habíamos leído en un principio. Déjenme que lo busque, acá está. Dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Mire qué importante que es. Entonces, el 28 dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez, escuche esto, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. ¿Se da cuenta? Mucho más de los que había matado en su vida. ¿Por qué? Porque empezó a consultar a Dios. ¿Qué es lo que hizo Sansón? Aquí dice, entonces Sansón clamó a Jehová. Dígame usted, escuche lo que le voy a decir esto, que es importante. Usted dígame, lea toda la historia de Sansón, desde que fue gestado en el vientre de su madre, desde que Dios lo consagró nazareo, de que no se tenía que cortar el pelo, y de todas las cosas que hizo. Dígame si en todo ese tiempo Sansón alguna vez consultó a Dios. Nunca. Nunca Sansón había consultado a Dios. Tenía el respaldo de Dios, tenía el propósito de Dios, tenía la visión de Dios y tenía la fuerza que Dios le había dado. Pero nunca había consultado a Dios. Después que fue encarcelado y después que había perdido la visión, ahí se dio cuenta que tenía que consultar a Dios. ¿Qué fue lo que dijo Sansón ahí? Y consultó, gloria a Dios, Sansón y consultó. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate. Acuérdate ahora de mí. ¿Se da cuenta qué sencillo que es? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando el enemigo nos saca la visión? Cuando el enemigo nos saca el propósito, cuando el enemigo nos enfría, porque muchas veces nos enfriamos por circunstancias, porque hoy no oramos, mañana dejamos de orar, pasado dejamos de orar,
y bueno, oraré otro día, y así sucesivamente. Es como el auto, amados, amigos, si usted no le pone nafta al auto, no va a andar, o si no le pone gas. Y así es nuestra vida, así es nuestra alma, así es nuestro cuerpo, así es nuestro espíritu. Si nosotros no alimentamos nuestro cuerpo con el Espíritu Santo en oración, terminamos un momento que terminamos siendo así cuando Dios le dijo así a uno de los, a Efeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, quitaré el candelabro de su lugar, el candelero. Dice. El candelero es el fuego del Espíritu Santo que está allí, que arde en su vida, en su corazón, ¿me entiendes? Si no, quita ese fuego de su vida. Y terminamos siendo, como yo le dije en un principio, terminamos siendo sensuales, sin espíritu, sin nada, huecos, secos, ¿me entienden? Religiosos, porque esa es la palabra, terminamos siendo religiosos, cero espíritu, ¿me entienden? Que Dios nos ayude, amados, amigos, hermanos, gloria a Dios, que Dios nos ayude. En Hebreos capítulo 12 y el versículo 1, y lo vamos a leer para ir afirmando más, gloria a Dios, su fe. Dice, capítulo 12 y el versículo 1, dice la palabra del Señor, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Puesto los ojos dónde? En Jesús. Así que Dios nos ayude, amados hermanos, a poner los ojos en Jesús. Y no a que el enemigo nos quite los ojos. No a que el enemigo nos quite la visión. No a que el enemigo nos quite el propósito. No a que perdamos el primer amor. No a que perdamos la sensibilidad de sentir la voz de Dios, de sentir su presencia, de sentir así el gozo. El salmista David, cuando había cometido el pecado, gloria a Dios, de adulterio y de muerte del esposo de la que había adulterado, hizo un salmo y le dijo, Señor, le dice, no quites tu Santo Espíritu dentro de mí, le dice, que no quites tu Santo Espíritu. Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. No quites tu Santo Espíritu, dice. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto, dice. ¿Me entiendes? Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a que el Señor en esta tarde nos crea y nos cree un corazón limpio y un espíritu recto dentro de nosotros, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para que podamos entender y comprender cuál es el propósito de Dios en cada uno de nosotros. El pueblo del Señor en estos últimos tiempos, el enemigo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y una de las cosas es lo que comenté, de lo que estamos viendo, gente de muchos años que ha estado en la iglesia ha perdido su propósito, ha perdido la visión, andan sin rumbo de un lado para otro, andan realmente como barcos sin rumbo, a la deriva, esa es la palabra, andan a la deriva, porque no saben a dónde buscar o cómo buscar o qué hacer. Que Dios nos ayude, amados amigos. Estamos en estos últimos tiempos, seguimos siempre con la escuela de la pastora Dina Santa María, seguimos en Avistando Guerreros, seguimos así día tras día liberándonos, autoliberándonos, porque una de las cosas fundamentales que nos han enseñado y hemos aprendido, porque que cada uno de ustedes, cada uno de los que está hacia atrás, se puede autoliberar, puede renunciar a sus cosas, a lo que muchas veces los tiene presos, los tiene atados, les impide seguir avanzando. Entonces uno se puede autoliberar, uno puede decir, Señor, yo renuncio a esto, yo renuncio a lo otro, yo renuncio a esto que me trae mal, renuncio, Señor, a tantas cosas que uno tiene que renunciar, pero usted tiene que declararlo con la boca, porque
La palabra tiene poder, la boca tenemos en la palabra tenemos el poder para dar vida y para dar muerte. Entonces usted tiene que declararlo y decir, Señor, yo renuncio a todo esto. Así que, amados amigos, no me voy a extender más. El mensaje de esta noche es este. Recupera tu visión nuevamente. Recupera la visión en las cosas del Señor. Recupera la visión. No permitas que el enemigo, gloria a Dios, te desvíe de la verdad. No permita que te desvíe para otro lado. Recupera esa visión. Y pregúntale a Dios cuál es el propósito que tiene para tu vida. Gloria a Dios. A veces somos tan egoístas que creyendo que solamente Dios está en nuestra vida, en nuestra casa, pero resulta que tenemos que ir y compartir eso que Dios nos ha dado a nosotros. Dios nos ha dado bienestar, salud, trabajo y cuántas otras cosas más, ¿me entiendes? Y no lo compartimos, lo guardamos. Y Dios nos va a demandar, a cada uno de nosotros nos va a demandar eso que guardamos. Porque dice que cuando Dios les dio los talentos a cada uno, a uno dice que le dio un talento a uno, le dio 2 talentos a otro, y cuando vino Dios a buscar esos talentos, hay uno que multiplicó los talentos, otro triplicó, y otro el último que le dio un solo talento dice que no lo multiplicó, que lo escondió, que lo guardó. Entonces, ¿sabe qué hizo Dios? Se enojó con ese que dio el talento se enojó. ¿Sabe por qué? Porque lo escondió. Siervo, dice, pero vos no sabías que yo venía a buscar lo que yo te había dado, quería que vos lo multipliques. ¿Me entiendes? Entonces se enojó y lo echó afuera. ¿Por qué? Porque no multiplicó ese talento que Dios le había dado. Así que Dios nos ayude, amado amigo, a multiplicar el talento que Dios nos dio. No a esconderlo, no así a tirarlo por la borda. Y decir, no, pero está bien, entonces en mi casa y yo estamos salvos, los demás que se jodan. No, porque Dios te va a demandar también eso. La palabra lo dice, no yo. Así que no voy a extender más, hagamos una oración cortita y después hacemos la oración de fe para el que está mirando así, gloria a Dios, para el que está mirando, así que hagamos una oración. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por estar delante de tu presencia, Señor, te pido por la vida de mis hermanos, así que los ayudes a renunciar, Señor, a renunciar de toda carga, todo peso que los acecha, que los asedia en sus vidas, en su casa, en su familia, en su trabajo y aún en su vida espiritual, Señor. Ayúdalos a renunciar, Señor, a romper todas actas, todos decretos, todo título, Señor, y lo echamos al abismo y sin retorno. En el nombre de Jesús, Señor, declaro libre la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean para ti, Señor. Ahora hacemos la oración de fe. Señor Jesús, Señor, te pido, por favor, te pido, Señor, que me aceptes como tu Hijo, Señor, y como mi único y suficiente Salvador, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados hechos voluntaria o involuntariamente. Mi casa y yo te serviremos. En tu nombre, que es por sobre todo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. La paz del Señor, que el Señor me los bendiga. Saludos, Gustavito. Nos estamos hablando. Que el Señor me los bendiga grandemente. Saludo a todos mis hermanos así que se han conectado y que se van a conectar. Comparta el video, compártalo. Así comparta con algún que esté necesitando, así gente que está necesitada. Mañana va a salir por Facebook, por YouTube también, y compártalo si puede, porque es de gran ayuda para muchos que necesitan una palabra de aliento, una palabra de restitución, una palabra de restauración. Que el Señor me lo bendiga grandemente. La paz del Señor y que el Señor me lo bendiga.